el libro más leído por todas las generaciones, la luz que alumbra tu camino, el alimento que fortalece tu espíritu. Narrado por Wendy Necio Sub, la Biblia en 365 días. 27 de febrero en la Biblia en 365 días. Hoy es el día 58 de estos 365. Es el día de todo es posible si uno cree. Y es lo que nos dice la Biblia en Marcos, capítulo 9, verso 23. Yo creo que este verso deberíamos memorizarlo. Para nuestro Dios no hay nada imposible. Todo es posible si uno cree y sobre todo si uno cree en Él. Dios no solo quiere sacarte de la crisis, Él quiere tu corazón en medio de ella. En este episodio vamos a explorar cómo nuestra relación con Dios nos lleva de la incertidumbre a la confianza absoluta. Entre más tiempo pasamos con Él, más lo conocemos. Y cuando más lo conocemos, más confiamos. Y cuando más confiamos, el temor se disipa. Las lecturas del día son Levítico capítulo 20 desde el verso 22 hasta el capítulo 22 verso 16. Marcos capítulo 9 versos del 1 al 29. Salmo 43 versos del 1 al 5 y Proverbios capítulo 10 verso 18. Veremos cómo la fe transforma nuestra vida cotidiana, porque Dios no está buscando espectadores de milagros, sino discípulos íntimos que vivan en obediencia y experimenten su amor de una manera profunda. ¿Qué te parece si me acompañas en una oración? Amado Dios, hoy te entrego mi corazón, no solo mis problemas. Siempre que vengo a tu presencia, me descargo. Ayúdame a confiar en ti más allá de mis circunstancias. Quiero conocerte cada día, quiero vivir una fe inquebrantable, quiero obedecerte en amor. Dame la gracia para caminar contigo como un discípulo cercano y no como alguien que simplemente espera milagros en la multitud. Oramos hoy creyendo en el nombre de Jesús. Amén. Comenzamos. Levítico 20, verso 22. Debes guardar todos mis decretos y mis ordenanzas poniéndolos en práctica. De lo contrario, la tierra a la cual te llevo para que sea tu nuevo hogar te vomitará. No vivas conforme a las costumbres de los pueblos que voy expulsando de delante de ti. Yo los detesto debido a que hacen estas cosas vergonzosas. Sin embargo, a ustedes les he prometido, poseerás la tierra de ellos, porque yo te la daré a ti como posesión. Es una tierra donde fluyen la leche y la miel. Yo soy el Señor tu Dios, quien te ha separado de las demás naciones. Por lo tanto, debes distinguir entre los animales ceremonialmente puros y los impuros, y entre las aves puras e impuras. No te contamines al comer ninguno de estos animales impuros, aves o criaturas que corran por el suelo. Los he identificado como impuros. Y marca el verso 26, que dice: sé santo, porque yo, el Señor, soy santo, y te he separado de las demás naciones para que seas mío. Los hombres o las mujeres entre ustedes que actúen como médiums o que consulten a los espíritus de los muertos deberán morir apedreados. Son culpables de un delito de muerte. Levítico 21. El Señor le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones a los sacerdotes, los descendientes de Aarón. Un sacerdote no debe tocar el cadáver de un pariente, pues al hacerlo queda ceremonialmente impuro. La única excepción son sus parientes más cercanos, madre o padre, hijo o hija o hermano, o la hermana virgen que dependía de él por no tener esposo. Pero un sacerdote no debe contaminarse y hacerse impuro para tocar el cadáver de alguien que está relacionado con él solo por matrimonio. Los sacerdotes no deben raparse la cabeza, ni recortarse la barba, ni hacerse cortes en su cuerpo. Deben ser apartados como santos para su Dios y nunca deshonrar el nombre de Dios. Deben ser santos porque ellos son los que presentan las ofrendas especiales al Señor, ofrendas de alimento para su Dios. No se permite a los sacerdotes casarse con una mujer contaminada por la prostitución, ni casarse con una mujer divorciada, porque los sacerdotes están separados como santos para su Dios. Deberás tratarlos como santos porque ellos son los que ofrecen alimento a tu Dios. Debes considerarlos santos porque yo, el Señor, soy santo y te hago santo.
Si la hija de un sacerdote se contamina a sí misma al hacerse prostituta, ella también contamina la santidad de su padre y deberá morir quemada. El sumo sacerdote tiene el rango más alto de todos los sacerdotes. El aceite de la unción fue derramado sobre su cabeza y fue ordenado para que lleve las vestiduras sacerdotales. Nunca debe tener el cabello despeinado ni rasgar sus vestiduras. No debe contaminarse a sí mismo al acercarse a un cadáver. No se le permite hacerse ceremonialmente impuro, ni aun por su padre o su madre. No deberá contaminar el santuario de su Dios al dejarlo para atender a un muerto, porque ya fue hecho santo mediante el aceite de la unción de su Dios. Yo soy el Señor. Al sumo sacerdote se le permite casarse únicamente con una virgen. No se le permite casarse con una viuda, ni con una divorciada, ni con una mujer contaminada por la prostitución. Tiene que ser una virgen de su propio clan para que no deshonre a los descendientes de su clan, porque yo soy el Señor quien lo hace santo. Luego el Señor le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones a Aarón: en las generaciones futuras, ninguno de tus descendientes que tenga algún defecto físico será apto para ofrecer alimento a su Dios. Nadie que tenga un defecto apto, ya sea ciego, cojo, desfigurado, deforme, o que tenga un pie o un brazo roto, jorobado, enano, que tenga defecto en un ojo, que tenga llagas o costras en la piel, o que tenga los testículos dañados, no se le permite a ningún descendiente de Aarón que tenga algún defecto al acercarse al altar para presentar ofrendas especiales al Señor. Ya que tiene un defecto, no se le permite acercarse para ofrecer alimento a su Dios. Sin embargo, puede comer del alimento ofrecido a Dios, incluidas las ofrendas santas y las ofrendas sumamente santas, pero a causa de su defecto físico no se le permite entrar en la sala detrás de la cortina interior ni acercarse al altar, porque esto contaminaría mi santuario. Yo soy el Señor quien los hace santos. Entonces Moisés les dio estas instrucciones a Aarón y a sus hijos y a todos los israelitas. Levítico 22. El Señor le dijo a Moisés: diles a Aarón y a sus hijos que sean muy cuidadosos con las ofrendas sagradas que los israelitas apartan para mí, a fin de que no deshonren mi santo nombre. Yo soy el Señor. Dales las siguientes instrucciones: en todas las generaciones futuras, si alguno de los descendientes de ustedes está ceremonialmente impuro, cuando se acerque a las ofrendas sagradas que el pueblo de Israel le consagra al Señor, esta persona tendrá que ser excluida de mi presencia. Yo soy el Señor. Si alguien descendiente de Aarón tiene una enfermedad de la piel o cualquier clase de secreción que lo haga ceremonialmente impuro, no se le permite comer de las ofrendas sagradas hasta que haya sido declarado puro, y también quedará impuro al tocar un cadáver o al tener una emisión de semen o al tocar un animal pequeño que sea impuro o al tocar a alguien que por algún motivo esté ceremonialmente impuro. El que se haya contaminado en cualquiera de estas formas permanecerá impuro hasta el anochecer. No se le permite comer de las ofrendas sagradas hasta que no se haya bañado con agua. Cuando el sol se ponga, volverá a quedar ceremonialmente puro y podrá comer de las ofrendas sagradas, porque ese es su alimento. No se le permite comer un animal que haya muerto de muerte natural o que haya sido despedazado por los animales salvajes, porque esto lo contaminará. Yo soy el Señor. Los sacerdotes deberán seguir mis instrucciones cuidadosamente, de lo contrario serán castigados por su pecado y morirán por desobedecer mis instrucciones. Yo soy el Señor quien los hace santos. A nadie fuera de la familia del sacerdote se le permite comer de las ofrendas sagradas. Ni siquiera los huéspedes ni los obreros contratados en el hogar del sacerdote podrán comerlas. Sin embargo, si el sacerdote compra un esclavo, ese esclavo podrá comer de las ofrendas sagradas. Y si sus esclavos tienen hijos, ellos también podrán comer de esas ofrendas. Pero si la hija de un sacerdote se casa con alguien fuera de la familia de los sacerdotes, ella no podrá comer de las ofrendas sagradas, porque si queda viuda o se divorcia y no tiene hijos que la sostengan, ella regresa a vivir a la casa de su padre como en su juventud y podrá volver a comer del alimento de su padre. Aparte de eso, nadie ajeno a la familia del sacerdote podrá comer de las ofrendas sagradas.
Si una de esas personas come de las ofrendas sagradas sin darse cuenta, deberá pagarle al sacerdote por lo que comió, más de un 20% adicional. Los sacerdotes no deben permitir que los israelitas contaminen las ofrendas sagradas que llevan al Señor, dejando que las personas no autorizadas las coman. Eso los haría culpables y deberán pagar compensación. Yo soy el Señor quien los hace santos. Es en Levítico 20, verso 26, donde Dios nos señala que nos ha apartado para sí mismo. Es decir, si nosotros queremos marcar la diferencia, debemos aprender a ser diferentes, pero no podemos influir al mundo si nos parecemos demasiado a Él. Por eso el verso 26 dice: sé santo porque yo soy santo, y te he separado de las demás naciones para que seas mío. Dios no te llamó para encajar, sino te llamó para destacarte. Nuestra manera de vivir entonces refleja a quién pertenecemos. Tú y yo le pertenecemos a Dios. Y Levítico 21:6 nos muestra que la santidad no es solo para los líderes espirituales, es para todos los que seguimos a Cristo. Ahora vamos a Marcos capítulo 9, versos del 1 al 29. Jesús continuó diciendo: les digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora no morirán antes de ver el reino de Dios llegar con gran poder. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó y su ropa se volvió blanca, resplandeciente, más que cualquier blanqueador terrenal jamás podría lograr. Y después aparecieron Elías y Moisés y comenzaron a conversar con Jesús. Pedro exclamó: Rabí, es maravilloso que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas como recordatorios, una para ti, una para Moisés y la otra para Elías. Dijo esto porque realmente no sabía otra cosa que decir, pues todos estaban aterrados. Luego, una nube los cubrió y desde la nube una voz dijo: este es mi hijo muy amado, escúchenlo a él. De pronto, cuando miraban ellos a su alrededor, Moisés y Elías se habían ido y vieron solo a Jesús con ellos. Y mientras descendían a la montaña, Él les dijo que no le contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre se levantara de los muertos. Así que guardaron el secreto, pero a menudo se preguntaban qué quería decir con levantarse de los muertos. Entonces le preguntaron por qué los maestros de la ley religiosa insisten en que Elías debe regresar antes de que venga el Mesías. Y Jesús contestó: es cierto que Elías viene primero, a fin de dejar todo preparado. Sin embargo, ¿por qué las Escrituras dicen que el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser tratado con tal desprecio? Pero les digo, Elías ya vino y ellos prefirieron maltratarlo, tal como lo predijeron las Escrituras. Cuando regresaron a donde estaban los demás discípulos, vieron que los rodeaba una gran multitud y que muchos maestros de la ley religiosa discutían con ellos. Cuando la multitud vio a Jesús, todos se llenaron de asombro y corrieron a saludarlo. ¿Sobre qué discuten?, preguntó Jesús. Un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo: Maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar. Y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo y él echa espuma por la boca y rechina los dientes y se pone rígido. Así que les pedí a tus discípulos que echaran fuera al espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Y Jesús les dijo: gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron, y cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. ¿Hace cuánto tiempo que le pasa esto?, preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó él. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. ¿Cómo que si puedo?, preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Márcalo. Todo es posible si uno cree. Al instante, el padre clamó: sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad.
Cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, reprendió al espíritu maligno. Escucha, espíritu, que impides que este muchacho oiga y hable. Dijo, te ordeno que salgas de ese muchacho y nunca más entres en él. Entonces el espíritu gritó, le causó otra convulsión violenta al muchacho y salió de él. El muchacho quedó como muerto. Un murmullo recorrió a la multitud. Está muerto, decía la gente. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Más tarde, cuando Jesús quedó a solas en la casa con sus discípulos, ellos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar a ese espíritu maligno? Y Jesús les contestó, esa clase solo puede ser expulsada con oración. Entonces vemos que sin oración no hay victoria. La transfiguración fue un adelanto del reino de Dios, una muestra de su gloria. Pedro, Santiago y Juan vieron a Jesús como nunca antes, rodeado por Moisés y por Elías. Si nosotros queremos ver la gloria de Dios, debemos estar dispuestos a subir al monte con Él. Eso es, a orar con Él, a estar a solas con Dios. No se trata solamente de experiencias extraordinarias, sino de tener una comunión profunda con el Señor. Hay mucha gente que corre a tener experiencias, a ver qué está sucediendo, a estar donde se mueve el viento. Bueno, tienes que aprender a estar a solas con Dios. Tienes que aprender a alejarte así como Jesús se alejaba, a tener tu tiempo de devoción con Dios. A veces Dios nos lleva a experiencias que nos cambian la perspectiva, pero nos deja ver su gloria para fortalecer nuestra fe en medio de esos desafíos. Nunca dudes en la oscuridad lo que Dios te mostró en la luz. Cuando nosotros enfrentemos dificultades, debemos recordar esos momentos en los que Dios nos ha mostrado su fidelidad. Yo te pregunto, ¿estás buscando solo los momentos de gloria con Dios o estás dispuesto a caminar con Él en tu vida diaria, a pasar tiempo a solas con Dios, a escuchar qué es lo que Dios te quiere decir? Marcos capítulo 9, verso 7 dice que en ese momento se escuchó una voz que dijo, este es mi Hijo amado, escúchenlo a Él. Y Dios no solo revela la gloria de su Hijo, sino que también nos manda a escucharlo. En un mundo lleno de ruido, en un mundo donde tantas voces quieren tratar de guiarnos, solo la voz de Jesús es una voz segura, es una voz verdadera, es una voz a la cual debemos escuchar. Cuando no sepas qué hacer, no busques respuestas en todas partes, busca la voz de Dios. A veces nosotros queremos respuestas rápidas en las redes sociales, la opinión de otros, pero la única voz que realmente importa es la voz de Dios. ¿A qué voz le estamos dando más atención? ¿A la cultura? ¿A nuestras emociones o a la voz de Jesús? Marcos 9, 23 y 24 nos muestran unas preguntas interesantes que le hacen a Jesús. ¿Cómo que sí puedo?, preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Y al instante el Padre clamó, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Y es que nosotros decimos creer en Dios, pero aún nos cuesta. Batallamos con la incredulidad. A veces creemos más en los diagnósticos del médico, lo que dicen las noticias, que en lo que dice la Biblia. Después de la gloria en el monte, Jesús desciende y se encuentra con un mundo quebrantado. Un niño poseído por un demonio, un padre desesperado y los discípulos que no pudieron hacer nada. Así que aquí vemos que la fe y la oración son la clave. La fe no es la ausencia de las dudas, sino la decisión de confiar en Dios a pesar de las dudas. Este padre tenía fe, pero aún luchaba con su incredulidad. Por eso hace una oración y le dice, Dios, ayúdame a superar mi incredulidad. Jesús no lo rechazó por su duda, sino que respondió a ese clamor sincero, a esa oración genuina. Yo te pregunto, ¿tenemos el valor de admitir nuestra incredulidad delante de Dios? ¿De pedirle ayuda porque queremos confiar más? Hay un momento en el que nosotros solamente estamos viendo nuestro problema, pero Dios nos está diciendo otra cosa en la Biblia. Dile, Señor, ayúdame a superar mi incredulidad, a no ver lo que están en este momento mirando mis ojos, sino a confiar en la promesa que tú me has dado. Y después, en el verso 29, Jesús dice, este tipo solo puede ser expulsado con oración. Los discípulos fallaron al momento de liberar al niño porque confiaron en sus propias fuerzas en vez de depender de Dios.
Y es que la falta de oración nos deja sin poder enfrentar las batallas espirituales. Cuando tú oras, el infierno tiembla, pero el cielo se mueve a tu favor. Así que no dejes de orar. El poder de Dios fluye a través de quienes pasan tiempo en la presencia de Dios, de aquellos quienes oran, que se la pasan orando. La oración no debe ser tu último recurso, debe ser nuestra primera línea de defensa. Al primero al que nosotros recurrimos, a Dios, a buscarlo en oración. ¿Estamos orando entonces con fervor? ¿Estamos orando solamente cuando estamos en problemas? ¿Es Dios nuestro 911? ¿O estamos buscándolo en todas las situaciones de nuestra vida? Ya vimos que no podemos vivir solo de una experiencia con Dios. Necesitamos una relación constante, una relación perseverante, una conversación diaria con nuestro Dios. Dios nos llama a buscar su gloria, sí, pero también a caminar con fe diariamente con Él. A escuchar la voz de Jesús por encima de todo lo que estamos escuchando, a orar con poder y a depender completamente de Él. Memoriza este verso. Todo es posible si uno cree. Incluso de oraciones que tú dices, pero han pasado años, ha orado fulano, ha orado mengano, ha orado todo el mundo y nada sucede. Tienes que seguir confiando en que Dios tiene la última palabra. En el caso de este niño, el único que pudo sacar este demonio de él fue Jesús, porque todo es posible si uno cree. El día de hoy decidimos creer en Dios. Salmo 43, verso 1. Declárame inocente, oh Dios. Defiéndeme contra esa gente que vive sin ti. Rescátame de esos mentirosos e injustos, pues tú eres Dios, mi único refugio seguro. ¿Por qué me hiciste a un lado? ¿Por qué tengo que andar angustiado y oprimido por mis enemigos? Envía tu luz y tu verdad, y ellas me guíen. Que me lleven a tu monte santo, al lugar donde vives. Allí iré al altar de Dios, a Dios mismo, la fuente de toda mi alegría. Te alabaré con mi arpa, oh Dios, mi Dios. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. El Salmo 43 es un clamor de un corazón afligido. El salmista se siente oprimido, pero en medio de su angustia decide no quedarse en la desesperación, sino buscar a Dios como su refugio y esperanza. Dios es nuestra justicia en medio de la adversidad. Lo primero que comienza a decirle el salmista es: Dios, declara mi inocencia y defiéndeme contra estos enemigos perversos, rescátame de los mentirosos. El salmista estaba enfrentando una injusticia, estaba enfrentando traición. Y muchas veces cuando nosotros pasamos por situaciones similares, nuestra primera reacción es defendernos o buscar justicia por nuestra propia cuenta. Pero aquí vemos un principio clave. Nuestra defensa debe estar en manos de Dios. Deja que Dios te defienda. No te defiendas tú. Deja que Dios te defienda. ¿Cuántas veces nosotros nos desesperamos tratando de aclarar todo por nuestra cuenta, en lugar de confiar en Dios? Aprendamos a confiar en Dios. Dios es nuestro abogado. Dios es nuestro defensor. No necesitas pelear cada batalla. Algunas solo requieren que confíes en Él. Aprende a confiar en Dios y a soltar. Versos 2 y 3, aquí se siente como abandonado, pero en lugar de quedarse atrapado en su desesperación, clama por la luz de Dios y por la verdad de Dios. Y es que en nuestros momentos más oscuros, la solución no es tratar de encontrar nuestro propio camino, sino de pedirle a Dios que nos guíe con su luz. En la oscuridad, Dios sigue siendo nuestra luz. Entonces, cuando tú no puedes ver el camino, no significa que Dios no tenga uno. Significa que debes confiar en su dirección, incluso cuando tú no veas nada en el panorama. Aprende a confiar en Dios. Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y en el verso 4, el salmista decide adorar antes de que su situación cambie. Y es que adorar en medio de la prueba es un acto de fe. Él no estaba esperando ver la respuesta para ahí comenzar a alabar a Dios, no. Él estaba alabando a Dios en fe, sabiendo de que Dios
era su alegría y que Dios era su refugio. La adoración no es solo para los momentos buenos. La adoración debe ser parte de tu estilo de vida. Tú debes aprender a adorar a Dios siempre. Hay una canción que a mí me gusta mucho, que es de Marcos Barrientos, que dice: bendeciré al Señor, Dios de mi salvación. Él ha sido tan bueno para mí. En el día de la angustia, en Él esperaré. En el día de felicidad, también le buscaré. En todo tiempo y en todo lugar, bendeciré a mi Señor. Cuando tú adoras a Dios en medio de tu batalla, estás declarando que Dios es más grande que la tormenta o el problema que estás enfrentando. Así que aprende a adorar a Dios en medio de tus pruebas y te darás cuenta que todo momento es bueno para bendecir y para adorar a Dios. Y luego en el verso 5 se hacen las mismas preguntas que se hacía ayer. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios nuevamente. Lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Y en vez de dejarnos llevar por nuestras emociones, debemos declarar la verdad de Dios sobre nuestra vida. No dejes que tu desánimo te predique. Tú predícale a tu desánimo quién es tu Dios. Dios es tu justicia, tu lugar seguro, tu luz. No tenemos que pelear solos nuestras batallas. Él pelea por nosotros. En los momentos más difíciles, Él alumbra nuestras tinieblas. La adoración es un arma poderosa en medio de la dificultad. Aprendamos a confiar en Dios, pase lo que pase. Proverbios capítulo 10, verso 18. Encubrir el odio te hace un mentiroso. Difamar a otros te hace un necio. Y bueno, este proverbio nos habla de dos peligros que afectan nuestras relaciones y también nuestro carácter: guardar odio en el corazón y difamar con nuestras palabras. Ambas cosas nos alejan de la sabiduría y también de la verdad de Dios. Encubrir, esconder el odio en el corazón hace que uno sea un mentiroso. Cuando nosotros guardamos resentimiento en nuestro interior, aunque lo intentemos ocultar, encubrir o esconder, tarde o temprano afectará nuestras palabras y nuestras acciones. Porque fingir que estamos bien mientras que nuestro corazón está lleno de enojo no es sinceridad, es autoengaño. ¿Qué estás guardando en tu corazón hoy? Una vez leí que el resentimiento es como beber veneno y esperar que la otra persona sufra las consecuencias. El perdón no significa que lo que nos hicieron estuvo bien, sino que decidimos no vivir atados al dolor. Cuando tú perdonas, sueltas el dolor. Lo sacas de tu vida. Así que no guardes odio, no guardes resentimiento. Entrega perdón. Regálate perdón. Y la segunda parte de este verso dice que difamar a otros nos hace necios. Entonces, hablar mal de los demás ya es una señal de necedad. Es una señal también de falta de madurez espiritual. Jesús nos enseñó que nuestras palabras reflejan lo que hay en nuestro corazón. Y es lo que nos dice la Biblia en Lucas 6:45. ¿Cómo estamos usando nuestras palabras? ¿Para edificar o para destruir? Tu lengua puede ser una espada que hiere o una llave que abre puertas. Tú decides cómo usarla. La sabiduría nos lleva a bendecir con nuestras palabras y evitar el chisme, evitar la crítica destructiva. Y la solución no es solo evitar hablar mal, sino vivir con integridad, con amor en nuestro corazón. Dios nos llama a ser sinceros y a tratar a los demás con gracia. Si queremos vivir con sabiduría, debemos pedirle a Dios que purifique nuestro corazón, que purifique nuestras palabras. Y cuando Dios transforma tu corazón, también transforma tu manera de hablar. Un corazón limpio habla palabras que edifican. Así que si Dios te dio una boca, úsala para sanar y no para herir. Día 58. Check. Y antes de cerrar este episodio, quiero mandar un abrazo enorme y muchas bendiciones a quienes hoy están celebrando un año más de vida. Feliz cumpleaños, Yasmeri Gómez de República Dominicana. Que Dios llene tu vida de amor, paz y propósito. Y feliz cumpleaños también para Nelly Dávila de Colombia. Que este nuevo año sea de crecimiento espiritual y de muchas bendiciones. Los animo a seguir confiando en Dios porque sus planes siempre son mejores que los nuestros. Que este nuevo año esté lleno de su favor y de su amor.
Y no olviden seguirme en mis redes sociales para más contenido de fe e inspiración. Nos vemos mañana. Bendiciones. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.